La apnea del sueño es un problema de salud pública que afecta, según diferentes estadísticas, hasta el 30% de la población. Consiste básicamente en que durante la noche la vía aérea, el tubo por donde pasa el aire, que el paciente ya lo tiene un poco estrecho, se estrecha todavía más, incluso se colapsa, y ese colapso provoca la falta de flujo de aire y por tanto la falta de entrada de oxígeno en el cerebro. El cerebro reacciona inmediatamente provocando un micro despertar y eso es lo que llamamos apnea o hipopnea. Dependiendo del número de apneas o hipopneas que el paciente tenga durante la noche, clasificamos la apnea en leve, moderada o severa. El único tratamiento potencialmente curativo para la apnea obstructiva del sueño moderada y severa es la cirugía del esqueleto facial, la cirugía ortognática o cirugía ortofacial, que nos permite recolocar los huesos de la cara en una posición que arrastra la vía aérea hacia adelante y permite aumentar o incrementar el volumen de la vía aérea. Los últimos años hemos ido desarrollando distintas técnicas de cirugía ortognática o ortofacial mínimamente invasiva que permiten reducir significativamente el impacto de estas cirugías. Hoy en día hablamos de cirugías que duran 1 hora y media, con un ingreso del paciente 24 horas, una reincorporación temprana a la vida social y profesional normal y por tanto con un impacto muy limitado en la vida del paciente. La buena noticia es que este tipo de técnicas de cirugía ortofacial permiten curar el problema de apnea del sueño. Esa apertura que conseguimos de la vía aérea gracias al desplazamiento anterior de los huesos de la cara abre esa vía aérea de manera instantánea. El mismo día de la cirugía el paciente ya respira mejor y definitiva. La buena noticia es que las referencias que hemos ido desarrollando en los últimos años, concretamente en torno a la línea de Barcelona, nos permiten decidir dónde vamos a colocar los huesos de la cara para mejorar y solucionar el problema de apnea del sueño, mejorando además la estética facial. Típicamente los pacientes de apnea del sueño tienen un problema de falta de proyección de la mandíbula, del mentón, de falta de definición del contorno mandibular, de falta de definición de la línea cervical, de falta de proyección del mentón, de papada, que refleja esa falta de proyección de la mandíbula y del maxilar. Pues bien, la recolocación anterior con movimientos de avance y movimientos de rotación antihoraria típicamente del maxilar y de la mandíbula permite no solo aumentar la vía aérea, sino simultáneamente mejorar esos aspectos de estética facial como el soporte de tejidos blandos y la definición mandibular cervical y la proyección del mentón. Por tanto, hemos conseguido juntar lo mejor de los dos mundos, curar un problema de salud importante, que es la apnea del sueño, sin comprometer y además mejorando la estética facial.